Muy buena tarde a todos. Bien, dando seguimiento a los ejercicios que estuvimos revisando la semana pasada de salario base de cotización, hoy compartiré estos ejemplos de cómo los van a poder desarrollar, incluso los ejercicios que quedaron de tarea, que como les mencionaba, ahorita que ya está esta clase grabada, van a poder basarse en él y hacer los ejercicios que vienen ahí en la plataforma. La intención es que nos entreguen a más tardar el próximo lunes 18 de diciembre para que lo pueda revisar, ¿sale? Pues nuevamente con el primer ejemplo. Aquí en este caso práctico nos pide determinar el salario base de cotización con los siguientes datos. Sueldo diario, aquí aparece que son 200 pesos. Se le pagan 15 días de aguinaldo a este colaborador, tiene 6 días de vacaciones. Su prima vacacional es del 25%, vale de despensa es el 10% sobre el sueldo. Y fondo de ahorro, aquí aporta tanto el patrón como el trabajador el 13%, ¿vale? Lo primero que siempre hay que hacer es, recordarán que en la semana 3 vimos esta tablita que aquí la vamos a poder ver, donde te pone la integración del salario base de cotización, es decir, qué cosas integran ese salario base de cotización. Y decíamos que todo su fundamento legal está en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Entonces, en el ejemplo nos está diciendo que tenemos un sueldo de 200 pesos diarios y aquí te dice que sí se contempla en su totalidad. También nos dice que tenemos 15 días de aguinaldo, también se contempla en su totalidad. Prima vacacional, también tenemos del 25% en el ejemplo que estábamos revisando, como aquí lo podemos ver. Y en esa tablita que tenemos nos dice que también la prima vacacional se contempla en su totalidad. En el caso, por ejemplo, del fondo, nos dice vale de despensa, que es el 10% del sueldo. Aquí es importante porque en esta tablita que tenemos de los conceptos que integran, te dice aquí, por ejemplo, los vales de despensa no integran siempre que esto no exceda el 40% del salario mínimo. Aquí te lo ponía como antes era el DF, ¿no? Hoy pues, el salario mínimo de la Ciudad de México o incluso el salario mínimo que se tenga a nivel nacional, si es que hay un salario ya hoy, entiendo, en la mayoría de los estados ya fijo, en otros tal vez varía un poquito, pero esa es nuestra forma de referenciar, ¿no? En este ejercicio nos menciona que no integran los vales de despensa, ya que no rebasa el tope del 40% sobre el salario mínimo. Aquí te está indicando que prácticamente el salario mínimo, en este ejemplo que te ponían, estaba en 62 pesos. Hoy sabemos que está más de 120 y tantos pesos, ¿no? Y el 40% de ese salario mínimo era 24.93 en este ejercicio. Entonces, la referencia que tenemos, y ahorita vamos a ver cómo es que se determinó que no se integraba al salario base de cotización. De acuerdo a nuestra tablita, nos dice aquí que no se integra siempre que no exceda este 40%, ¿no? Del salario mínimo. Que para este ejercicio les mencionaba, se contempló 62 pesos de salario mínimo, ¿va? Ok, en esta parte del ejercicio, si se dan cuenta, lo que hacemos es, vamos a ir contemplando, ya vimos aquí, este sí contempla, este también, este también. La de despensa vamos a ver ahorita. Y del fondo de ahorro, también en la tableta que tenemos nos dice que no se va a integrar siempre que el trabajador no realice más de 2 retiros al año y que la aportación del trabajador y el patrón sea la misma. Para este ejercicio, nos indica que el fondo de ahorro, la aportación del patrón y del trabajador es la misma, mira, del 13% del sueldo. Entonces tampoco aplicaría, ya que realizan la misma aportación tanto patrón como trabajador. Ahora sí, con esta información que ya tenemos muy clara, podemos entonces hacer nuestra integración de datos, ¿no? Del sueldo, pues totalmente se integran 200 pesos, ¿no? Que es el dato que tenemos aquí arriba. Aquí empieza ya sacar los montos, ¿no? Lo que corresponde, por ejemplo, a aguinaldo. De aguinaldo te dice que son 15 días, eso los multiplicas por los 200 pesos diarios y te va a dar 3,000, ¿sale? Esos 3,000 los vas a dividir entre 365, que son los días del año. Esto para que también saquemos
eh, el tema de lo que corresponde de aguinaldo por día, ¿sale? Entonces, al final recordemos que en este caso el salario básico social lo vamos a sacar de manera total diaria, ¿no? Entonces, con esta operación me salen 8 pesos con 22 centavos. De la prima vacacional nos dan el 25, bueno, eso se toma en cuenta, el 25%, y dice que son 6 días de vacaciones, ¿no? Entonces, se van a multiplicar los 6 días por los 200 pesos que tienen de sueldo diario, ¿sale? A ese total se le saca, que son, bueno, en este caso 1,800 me parece, le va a sacar el 25% y te va a dar 300 pesos, ¿no? De ese total, del 25% de los 6 días que te van a pagar, vas a dividir igual en 365 días, como te mencionaba, para sacar el monto diario. En el caso de la prima vacacional va a corresponder 82 centavos. De la despensa, nos dice que dan 10% sobre el sueldo. El 10% sobre el sueldo del sueldo diario son 200 pesos, el 10% son 20 pesos. Bajo este ejemplo que teníamos, que como les mencionaba, todo es en relación al salario mínimo. Para este ejemplo te decían que el salario mínimo sabemos que no es cierto hoy, en 2023, pero para este ejemplo te decían, pues el salario mínimo si fueran 62 pesos, el 40% son 24,93. Y aquí, si te das cuenta, pues el 10% de 200 son 20 pesos, es menor que la cantidad del 40% máximo del salario mínimo para este caso, ¿no? Por lo tanto, no se integra. Y como también mencionábamos que en el fondo de ahorro, tanto el patrón y el trabajador iban a aportar lo mismo, ¿no? El 13% de su salario diario, que son 200 pesos, son 26 pesos. Tanto el trabajador como el patrón iba a dar 26 pesos cada uno. Por lo tanto, no se iba a integrar. Todos los demás conceptos sí se integran. Si los sumamos, nos da 200 pesos con 0,04 centavos. Ese sería el salario base de cotización para este caso de este colaborador, ¿sale? De este ejemplo. Ahora, si lo quieres hacer en Excel, vamos a hacerlo muy rápido. Lo van a poder ver de este lado. Voy a compartir pantalla y listo. Aquí tenemos los mismos datos. Primero es poner toda la información que ya tenemos del ejercicio. Del sueldo nos dice que son 200 pesos, ¿no? Lo que le pagan diario. Aguinaldo son 15 días, el 25% de prima sobre 6 días que tienen de vacaciones, 10% sobre el sueldo, los vales de despensa y el fondo de ahorro, el 13% sobre el sueldo, que en el ejercicio decía que era lo mismo tanto lo que daba el colaborador como lo que daba el patrón. Entonces, si lo hicieras en Excel, paso número 1, vamos a contemplar, ¿sale? Para que me den estos, bueno, aquí ya está el monto, ¿no? Pero aquí ves la función. 15 por 200, ¿no? ¿Esto por qué? Siempre cuando trabajes en Excel, empiezas con el signo de igual para poder hacer la fórmula o poner la función, ¿vale? Entonces, lo primero que teníamos que hacer era de los 15 días que te dice ahí que tenemos, se multiplican, para multiplicar es con el asterisco, por el sueldo diario, ¿vale? ¿Para qué? Para que sepamos en este caso cuánto dinero representa esos 15 días, que son los 3,000 que les mencioné. Ahora, de esos 3,000, como está aquí en la función, se tienen que dividir entre los 365 días del año para poder tener el monto diario del aguinaldo, ¿va? Entonces, siempre es con signo de igual. Este monto, para dividir en Excel, utilizas la diagonal invertida. Dividimos entre 365 días y me da 8,21 y bueno, muchos decimales. Aquí para que te dé el dato correcto o el dato cerrado en centavos, le pones igual, copias el dato, ¿sí? Y aquí en esta celda lo que vas a ocupar en la parte de arriba, en donde dice número, viene la opción, ¿no? De qué tipo de formato requieres que esté ahí. Le vamos a poner número para que te ponga con decimales, ¿vale? Por eso aquí ya me aparece redondeado a centavos, ¿ok? Si quieres ser todavía mucho más práctico para que sea bonito, le ponemos que son aquí pesos, ¿no? Ahí está. Para el caso de la prima vacacional, primero hacemos esta función, que aquí la puedes ver.
Vas a multiplicar primero el monto que representan los 6 días que te dan que le dan de vacaciones en este ejemplo, multiplicado por el sueldo diario, y eso le sacamos el 25%, ¿vale? ¿Cómo se hace esta función? Simplemente aquí me dice que da 300. Es igual, aquí cuando son dos operaciones, primero voy a poner entre paréntesis lo que quiero que ejecute primero, ¿va? Que en este caso son los 6 días multiplicados con el asterisco por los 200 pesos de sueldo diario, ¿sale? Cierro paréntesis, esa es mi primera operación. Después lo que voy a hacer es multiplicar eso con signo de asterisco, el 25% para que me dé ese resultado, ¿no? Y ahí me da 300 pesos, ¿ok? De estos 300 pesos, acuérdense, tenemos que dividirlos entre los 365 días del año para que me dé el monto que corresponde por día, ¿vale? ¿Cómo se hace? Signo de igual, este valor entre, con diagonal invertida, los 365 días y listo, ¿sale? Da 82 centavos, que son los que tenemos aquí. Eh, Aquí en el caso de la despensa y fondo de ahorro, despensa, sacamos el 10% del sueldo diario, son 20 pesos, ¿no? Aquí ya lo tenemos. Y pues haciendo la referencia de, bajo el ejercicio que vimos ahí, sacando el 40% del salario mínimo que nos indicaba ahí de 63 pesos, el ejemplo. Era 24.93 el máximo que podría darse de vales a los trabajadores. En caso de rebasarlo, sí te tenía que contemplar la diferencia. Aquí no pasó eso, entonces pues no se contempla. Y en cuanto al fondo de ahorro, pues es el mismo dato, ¿no? La misma aportación que daba tanto uno como otro. El total, 209 pesos, ¿vale? Listo, pues prácticamente así es como lo podrías hacer en Excel. Lo mismo para el ejemplo número 2, ¿vale? Voy a quitar tanto el Excel para que lo veamos en la plataforma como ustedes lo tienen ahí disponible. Aquí está. Y aquí pueden verlo, ¿no? El ejemplo número 2, aquí está. ¿Sale? Aquí lo interesante de este segundo ejemplo, y antes de eso, o sea, ustedes ya con el ejemplo que ahorita vimos, el ejemplo uno, ya podrías hacer el ejercicio uno que está aquí en la plataforma, por favor, es el que me tienes que entregar de tarea, ¿vale? A más tarde el lunes 18. Luego, en el ejemplo 2, aquí igual, lo primero que hacemos es, aquí están los conceptos, sueldo, pero fíjate que interesante que dice determinar el salario base de cotización para el mes de junio. Es decir, estos datos son mensuales, ¿no? Es el del mes de junio. El sueldo mensual de aquí de este trabajador es de 20,000 pesos. A aguinaldo le corresponden 30 días, vacaciones tiene 15 días, prima vacacional son 75%, fondo de ahorro, aquí vean interesante. La aportación sobre el sueldo es del 7% por parte del patrón y 6% por parte del trabajador. Aquí es más, ¿no? Lo que aporta el patrón que el trabajador. Vamos a ver ahorita en la tablita que tenemos si esto aplica o no aplica para el salario. Vale de despensa, solamente el 10% sobre el sueldo, si es que no rebasa el salario mínimo, el 40% del salario mínimo, ¿no? Y servicio de comedor, aquí dice que es sin costo para el empleado, ¿va? Tiene también comisiones este trabajador de 10,000 pesos. Bueno, pues entonces en este caso, si hacemos el ejercicio, aquí lo podemos ver. Sabíamos ya en la tablita que tenemos de este lado, ¿no? Los conceptos, el sueldo, pues sí se integra totalmente. El aguinaldo y la prima vacacional. Aquí entonces el sueldo, que son 20,000, ¿sí? Si lo dividimos entre 30 días, son los días que tiene junio, la parte proporcional del salario diario, o el sueldo diario en este caso, serían 666.67, ¿sale? Diario. De aguinaldo son 30 días. Esto multiplicado por el salario diario, los 666, van a dar los 20,000 entre 365 días al año, y eso equivale a 54 pesos con 79 centavos. Eso sí te contemplan el salario base de cotización, ¿vale? Prima vacacional, el 75%, ¿sí? Sobre 15 días de vacaciones que tienen de acuerdo a este ejercicio, tiene 15 días de vacaciones, ¿no?
¿Qué se hace primero? Los 15 días de vacaciones los multiplicamos por el salario diario y después el resultado lo multiplicamos para saber cuál es el 75% de ese monto. Para este ejercicio nos dice que son 7,500. Como hay que sacar el monto diario para la prima vacacional, que es este concepto, lo tenemos que dividir entre 365. Y me dice que son 20 pesos con 55 centavos el monto de prima. Ahora, aquí viene lo interesante para la parte de la despensa. El 10% del sueldo, que son diarios 666 pesos con 66 centavos, el total es de 66 pesos 67, ¿no? Ese es el 10%. Para este caso, si tomamos de referencia el mismo ejemplo que el del anterior, donde el salario mínimo, ¿no? Eh, Aquí en el ejemplo que habíamos visto, primero, mm, si el salario mínimo, aquí está, rebasa, ¿no? Este monto total para este ejercicio, que son 29, bueno, el salario mínimo es 62,33 y el 40% es 24 pesos con 93 centavos. Aquí en este ejemplo, también igual te hace referencia que está rebasando el tope, ¿no? Y aquí la diferencia son 17 pesos con 38 centavos. Si se integra al salario base de cotización. Solo la diferencia, ¿sale? De los 66,67 a diferencia de estos 49. Aquí, claro, para este ejercicio se contempló un salario mínimo diferente, por eso no es el mismo que el de arriba, ¿vale? Eh, ok, pero aquí la referencia que se tiene que son 49,28. Ahora, en el fondo de ahorro, sí, es aquí importante. Te menciona, vamos a ver qué dice aquí. Eh, Vamos a buscar fondo de ahorro. Dice, no integra siempre que el trabajador no realice más de 2 retiros al año y que la aportación del patrón y el trabajador sea la misma. O la aportación del trabajador sea mayor. Si la aportación del patrón fuese mayor a la del trabajador, integra solo la diferencia. Ok, entonces en este ejemplo, como el patrón da el 7% y el 6% lo da el trabajador, sí se integra esa diferencia que es 1%, ¿no? Que aquí en este caso, si sacamos este ejercicio, el 1% de su salario diario, ¿sí? Son 6,67, ¿no? Eso sí se integra porque es la diferencia que está dando el patrón. Y en el caso del comedor, dice sin costo para el empleado, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, más bien, aquí dice que no se le aplica el costo al empleado. Y entonces en la tableta que tenemos, nos menciona que en el servicio de comedor dice no integra siempre que el trabajador pague por este como mínimo el 20% del salario mínimo. De lo contrario, se integrará el 8,33% de su salario diario. Y aquí en este caso, como no se le cobra, no está pagando nada, pues sí se le va a tener que hacer esa diferencia, se le integra a su salario base de cotización por el porcentaje que dice la tablita, del 8,33% de su salario diario. Por eso en este ejercicio, si se dan cuenta, del salario diario sacamos el 8,33 y me dice que son 55 pesos con 53 centavos. Estos conceptos solo es la parte fija, ¿sale? En total, si yo sumo todos esos datos, me da 821,59 centavos, ¿no? Es lo que tendría hasta ese momento de salario base de cotización. Pero otra cosa importante, este colaborador tuvo comisiones, ¿sí? Es decir, tiene un salario y también que tiene que ver concepto variable, que son los bonos. Aquí en este caso son 10,000 lo que recibió de bonos. Ujú. De estos 10,000, ¿sí? Eh, Te menciona que son, ajá, 2 meses los que se están contemplando, mayo y junio. Es decir, en estos 2 meses, aquí no fue solo junio, fue también mayo, se contempla mayo, junio, fueron 10,000 pesos. ¿Cuántos días son de estos 2 meses? Tan solo de mayo son 31 días y de junio son 30 días, son 61 días en total, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer entonces es, de esos 10,000 que tuvo de comisiones, lo dividimos entre los 61 días de esos 2 meses
y son 163 pesos con 93 centavos lo que se le pondría como salario base de cotización, ¿no? Al trabajador. Eso sumado a los 821 pesos, ¿sí? Me va a dar un total de 985 pesos con 52 centavos, ¿sale? Entonces, pues básicamente así es como tendrías que desarrollar ahora el ejercicio número 2, que aquí está. Entonces, si lo quisieras realizar en Excel, prácticamente sería lo mismo que platicábamos hace ratito con el ejercicio 1. ¿Sale? Aquí está también los mismos datos del ejemplo número 2. Pues el sueldo es mensual, este sueldo 20,000 pesos, salieron 666,66, ya redondeados son 666,67, que es lo que vimos hacer todo el monto. ¿Cómo lo sacamos? Pues acuérdense igual, ¿no? El signo de igual del sueldo entre, ¿sale? Mensual entre los 30 días del mes me da este dato, ¿no? Y cuando les decía aquí hay que ponerle signo de igual, lo copiamos el dato, pero lo ponemos con una referencia de número para que nos dé los centavos, ¿no? Y les decía, si quieren ponerle ya también los signos de pesos, aquí en Excel le ponemos signo de pesos. El aguinaldo, lo mismo que decíamos hace ratito, son los 30 días por el salario diario. Eso te da los 20,000. Entre los 365 días te va a dar este monto. De la prima vacacional, lo mismo, aquí hacemos la multiplicación. Recuerden, multiplicaciones son con el asterisco y siempre pongan el signo de igual, ¿no? De ese dato, el 75% son 7,500 entre 365 días, aquí está el monto. De la despensa, pusimos solamente la diferencia de estos 66 pesos que corresponden al 10% del salario diario, bajo la referencia de que para este ejercicio el 40% del salario mínimo es de 49 pesos, ¿no? Entonces la diferencia son 17 pesos con 38 centavos que sí se suman al salario base de cotización. Y del fondo de ahorro solamente es el 1% lo que se consideraría porque es la diferencia que el patrón está dando más que el trabajador. Entonces eso sí se contabiliza, que son 6 pesos con 67 centavos. El caso del comedor, pues no le cobran al trabajador, entonces él sí tiene que integrar a su salario base de cotización el 8,33% de su salario diario, que son 55,53. El total son 821,59, más lo que decíamos, ¿no? Que en este caso, del tema de las comisiones tuvo 10,000 pesos durante el mes de mayo y junio. Son 61 días en total por esos 2 meses. Si lo dividimos entre el monto total de sus comisiones, fueron 163,93 centavos. Lo sumamos con el dato que ya teníamos del salario de la parte fija y este es el monto que al final se estaría llevando, ¿no? Perdón, el monto sería el salario base, ¿no? La parte fija, más los 163, listo. Son 985,52 pesos. Ese sería su salario base de cotización, contemplando ya tanto la parte fija como la parte variable, que tiene comisiones. Listo, pues con esto ya tienen toda la información para que también hagan el segundo ejercicio. De todos modos, este ejercicio número 2, cualquier duda, acuérdense, también lo van a entregar para el día lunes a más tardar. Cualquier duda, comentario, pueden mandarme mensaje. Sin ningún problema lo revisamos, ¿sale? Que tengan una excelente tarde todos y nos vemos la siguiente semana.